Bueno, arranquemos con este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en el panorama político y social de España justo antes de su época colonial. Y a ver, es un periodo alucinante, lleno de triunfos que parecen de película, pero también de decisiones que alteraron el curso de toda la historia occidental. Vamos a desglosar exactamente qué estaba pasando para que el mundo cambiara para siempre. Pero antes de nada, hay que plantear la gran paradoja de todo esto, porque es irónico a más no poder. La cuestión es, ¿cómo es posible que el mayor triunfo político de España acabara provocando, literalmente, su propia crisis económica? Es de locos, ¿verdad? O sea, alcanzar la unidad nacional absoluta fue exactamente lo que desencadenó una vulnerabilidad económica brutal. Vamos a ir paso a paso para entender cómo se llegó a esta situación tan crítica. Punto número 1. La Reconquista y la unidad española. Para entender todo este rompecabezas, tenemos que viajar en el tiempo. A partir del siglo VIII, los árabes conquistaron la península ibérica y establecieron el imponente Emirato de Córdoba. Y ojo, porque esto no fue un simple cambio de gobierno de quítate tú para ponerme yo. ¡Que va! Fue el pistoletazo de salida de una guerra de independencia inmensa, una que definiría por completo la identidad de España durante los siguientes cientos de años. Hablamos, claro, de ese larguísimo e implacable proceso que conocemos históricamente como la Reconquista. Si nos fijamos en la cronología, todo arranca en ese siglo VIII, pero si damos un salto al siglo XIII, vemos algo clave. El comercio entre Asia y Europa estaba en pleno auge. Era súper lucrativo. Y en medio de todo eso, los árabes eran absolutamente indispensables como intermediarios, controlando productos vitales como las preciadas especias. Hasta que llegamos al gran momento, el famoso año 1492. Después de 8 siglos, que se dice pronto, 8 siglos, de luchas sin cuartel, los reyes católicos logran lo impensable, la expulsión definitiva de los moros. Por fin se había conseguido la tan ansiada unidad política, territorial y religiosa de toda España. Y aquí viene lo realmente interesante. Si comparamos a España con su vecino, Portugal, la cosa cambia. Portugal había logrado unificar su territorio muchísimo antes. Y claro, esta ventaja de tiempo fue clave, un auténtico trampolín. Les permitió lanzarse a explorar el Atlántico con muchísima delantera, montando sus rutas comerciales mientras el resto de Europa miraba de reojo. España, en cambio, tenía que invertir absolutamente todos sus recursos en su propia guerra interna, lo que retrasó drásticamente su entrada en esta codiciada carrera de la exploración oceánica. Pasamos al punto 2, el bloqueo comercial otomano. Justo cuando España por fin lograba consolidar su territorio en casa, va y ocurre un desastre a nivel internacional que amenazaba a toda Europa occidental. El año 1453, madre mía, ese año tiene un peso histórico brutal. Fue cuando el Imperio Otomano se expandió como la pólvora, llevándose por delante los restos del Imperio Romano de Oriente y dominando a los propios árabes. La caída de Constantinopla no fue un simple cambio en un mapa antiguo, no, fue un auténtico terremoto geopolítico que sacudió los cimientos del comercio global, cambió las reglas del juego para siempre. Todo esto provocó una especie de efecto dominó fulminante. Primero, el comercio europeo a través del Mediterráneo quedó interrumpido de golpe, y recordemos que esa era la vía de intercambio más importante de la época. Segundo, los turcos establecieron un monopolio absoluto sobre todas las rutas conocidas, y el tercer golpe de gracia, cortaron por lo sano la conexión vital hacia el Medio y Lejano Oriente. Para una Europa que dependía tantísimo de esos productos exóticos, especialmente de las especias para conservar la comida, bueno, esto no fue un pequeño bache en el camino, fue una crisis económica descomunal que puso contra las cuerdas a muchísimas potencias europeas. Lo que nos lleva al punto 3. La crisis económica y social. Claro, con toda esta asfixia comercial, la dinámica social dentro de la recién unificada España empezó a mutar a una velocidad de vértigo y la tensión interna se disparó. La subida generalizada de precios y los primeros pasos del capitalismo crearon una alianza súper curiosa entre la nueva burguesía y la nobleza de toda la vida. Pero, ¿qué pasa cuando el poder se concentra en las altas esferas? Pues que la brecha económica con el resto de la población se hace inmensa. Las clases populares se quedaron completamente rezagadas, comiéndose todo el impacto de la crisis de lleno y sin ningún tipo de red de seguridad. En medio de este caos continental, la historia de España se desvía por completo del resto de sus vecinos. Países como Francia, Inglaterra o los Países Bajos siguieron evolucionando hacia el capitalismo mercantil de forma constante. Pero España se quedó totalmente estancada. Su desarrollo fue distinto y muy retrasado. Y lo más fuerte de todo esto es que el frenazo no fue por simple mala suerte, ni mucho menos. Fue el resultado directo de sus propias decisiones internas, unas políticas demográficas increíblemente drásticas. Y aquí, justo aquí,
es donde vemos la gran y trágica ironía de toda esta etapa histórica. Es como para llevarse las manos a la cabeza. Resulta que la famosa expulsión de árabes y judíos, que se había celebrado por todo lo alto como el gran triunfo nacional, trajo unas consecuencias económicas, pues devastadoras, porque estas dos comunidades eran en realidad el motor comercial de España. O sea, al expulsar por decreto a su propia clase mercantil vital, la corona española saboteó su propio sistema capitalista desde dentro. Justo cuando toda Europa estaba sufriendo el bloqueo de los otomanos, España va y se queda, por voluntad propia, sin sus comerciantes clave. El resultado, una recesión profunda y de manual. Así que todo este contexto nos deja con una contradicción monumental. Pensemos un segundo en esto. Si España estaba sumida en una crisis económica brutal, con su desarrollo estancado, y acababa de expulsar a la misma gente que movía el comercio en el país, ¿cómo demonios logró esta nación que estaba al borde del colapso costear y sostener un imperio colonial gigante a nivel mundial apenas unos años después? Es un misterio absoluto, una paradoja fascinante en la víspera de la expansión atlántica que sin duda nos obliga a replantearnos cómo entendemos la historia. Y con esta gran incógnita cerramos el análisis de hoy. Esperamos que haya aportado una perspectiva totalmente nueva sobre este fascinante periodo.